Hola, hola, Dios la bendiga, ¿cómo están? Aquí todo bien, gracias a Dios. Ya pasando por otra semana, es algo increíble cómo va pasando el tiempo, ya en octubre de este año. Wow, cómo pasa el tiempo, pero bueno, dámosle gracias a Dios que nos ha sostenido hasta acá. Aquí estamos, ya hemos pasado un año de muchas pruebas, de mucha dificultad, pero diría yo también de miles de bendiciones, miles de bendiciones. Ni nos damos cuenta a veces cómo se mueve la mano de Dios, lo que Dios está haciendo en medio de nuestra situación, aunque cuando parece todo tan complicado, todo tan imposible, pero estamos bien agarraditos de la mano de Dios. Y esto es lo que nos da fuerza, lo que nos da aliento, lo que nos permite dar un paso más hacia adelante. Y hoy, bueno, gloria a Dios, estamos en el estudio, la lección número 8 de nuestro estudio Nueva Vida. Y es una bendición seguir compartiendo esta palabra, seguir compartiendo esos momentos, aunque ojalá estuviéramos cara a cara, pues sabiendo cómo está la cosa ahorita, aunque sea por este medio, nos estamos conectando. Y Dios aún está haciendo cosas grandes en este ministerio, con esta página, con este grupo y en la vida de cada uno de ustedes. Eso es mi oración todos los días por las personas de este grupo también, que Dios se mueve de una forma sobrenatural en sus vidas y que Él recibe la gloria, que sea para el bien de la salvación de cada uno, para su familia y para la palabra y el plan que Dios quiere cumplir en la vida de cada uno. Entonces vamos a entrar en el estudio, vamos a darle gracias a Dios por este día, por ese tiempo y vamos a iniciar. Señor, alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre. Tú eres bueno, tú eres misericordioso para con nosotros. Tú eres el que nos guía, el que nos habla, que nos da vida, Señor. Y te damos unas gracias, Señor. Una vez más, de nuestra boca sale alabanzas diariamente, constantemente, Señor. Cuando la situación quiere turbarnos, Señor, tú eres el que nos sostiene, el que nos da razón, Señor, para levantar nuestras manos, para levantar nuestra cabeza y decirle gracias, Señor, gracias por sostenernos, gracias, Señor, por cuidarnos tanto, Señor. Ponemos en tus manos cualquier situación, cualquier dilema, cualquier problema, Señor, te lo entregamos a ti, para poder conectarnos en este estudio, Señor, para que no haya ninguna distracción que venga, que nos interrumpa y que tú puedes hablar a nuestro corazón. Abro mi corazón, abro mi vida, Señor, para que tú me puedes hablar, Señor. Unge mis labios, Señor, para poder compartir esta palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ir viendo una pregunta. Siempre estas lecciones tienen un rompehielo. Aunque no estemos juntos, puedes ir pensándolo en tu casa. Yo le voy a responder con mi respuesta y ahí me lo ponen en los comentarios o lo van diciendo en su cabeza o a la persona que está viendo este video con usted, si es cierto que está viéndolo con otra persona más. Ojalá, puede ser, ¿verdad? Bueno, dice, ¿qué es lo más difícil de servir a otros antes de que a ti mismo? Bueno, esto es una pista de lo que vamos a hablar hoy, pero ¿qué es lo más difícil de servir a otros antes que a ti mismo? Esa es una pregunta. ¿Qué es lo difícil de servir a otros? Bueno, me gusta ser una persona servicial, me gusta pensar en los demás. En realidad es algo que yo he tenido que aprender también. Yo siento que para muchos, y yo sé que para mí también a veces eso sucede, que yo pensar como en las preferencias de otras personas. Yo puedo servir a otra persona, pero tal vez lo hago pensando en lo que a mí me gustaría o en cómo a mí me gusta que me traten o las cosas que me gusten que a mí me regalan. Y eso es lo que yo hago, lo que yo regalo a otra persona. Pero para mí lo más difícil de servir a otra persona antes de que a mí mismo. Es decir, bueno, yo puedo comprar ese detallito para mí, pero ¿quién en mi vida necesita algo que yo le puedo ayudar? Y saber qué es esa cosa.
o saber qué son los gustos, cuáles son los gustos de esa otra persona. Es tal vez lo que a mí me cuesta de decir, yo sé cuáles son mis preferencias, los gustos de uno, pero en realidad es un estudio, es una práctica saber bien qué es lo que a la otra persona le gusta, qué es lo que a la otra persona le llama la atención. Entonces, eso tal vez sería una cosa que para mí es más difícil en el momento de servir a otras personas antes de que servir a mí misma. Pues vamos a leer el texto relacionado con esa pregunta, con ese tema, que es, pues, ya pueden ver, de servir. Es en Mateo 6, el versículo, 24. Ay, no leo. Versículo 24. Y dice así, Dios y las riquezas. Dice así, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Bueno, vamos a hablar hoy en ese tema de ese estudio de nueva vida, de un nuevo maestro, un nuevo Señor, a quien estamos sirviendo en esta vida. Y nos vamos a dar cuenta rápidamente a través de algunos versículos que un cristiano verdadero es una persona que sirve a Dios primero y a su persona después, segundo. Bueno, a veces ni segundo, pero bueno, vamos a compararlo con un general y un soldado. ¿Quién es el que da el orden? ¿Quién es un general o el soldado? Obviamente el general. ¿Quién dirige una compañía? ¿Los empleados comunes o el presidente de la empresa? Pues obviamente el presidente de la empresa va a ser el que dirige. ¿Quién guía la clase? ¿Los estudiantes o el maestro? O en nuestro caso hoy en día los papás, no los maestros, obviamente. ¿Y quién decide las jugadas de un equipo profesional de deportes? ¿El coach o los miembros del equipo? Pues obviamente el entrenador es el que va a dirigir las jugadas, decidir. En todo ámbito de la vida existe la necesidad que alguien sea el que guía, el que lidera, el que sea el encargado, y que otra persona, otro grupo de personas son los que siguen. Para que alguien sea de autoridad para alguien sea de autoridad, la otra persona tiene que ser sumiso a esa autoridad. No puedes ver un líder donde personas no lo están siguiendo a esa persona. Esa persona no se puede llamar un líder si no hay nadie que lo está siguiendo. Tiene que ver a alguien siguiendo a esa persona, o sea, sometiéndose a las órdenes de esa persona para poder llamarse líder o guía. Y hoy vamos a aprender qué significa seguir a Cristo, que es nuestro Señor. Señor, que es una palabra que significa el encargado. Hay otra palabra, hay otra interpretación de esa palabra que es Señor, que es el encargado de nosotros. Y la palabra discípulo, los discípulos de Cristo, esa palabra discípulo significa seguidores de Cristo. Y nosotros verdaderamente, si somos cristianos, si cualquier persona se puede llamar cristiano, pero muy pocas personas vemos que viven una vida que realmente sean seguidores de Cristo. Entonces, vamos a hablar de lo que significa eso. Pero primero los voy a tomar en un tour de mi cocina porque dejé algo en la cocina y necesito darle vuelta. Unos fideos aquí. Bueno, vamos a aprovechar el paseo para que puedan explorar conmigo la cocina. Y vamos haciendo unos fideos para que se antojan, ¿verdad? Unos fideos con una salsa roja que estoy haciendo con tomates que sembré afuera de la casa, en la huerta. Entonces, para que todos estén antojados,
y después los invito a la casa para que puedan comer, venir a comer. Pero bueno, ya lo pagué. Perdón, no me di cuenta hasta ahora que me llegó el olor, bueno, el paseo. Y ya, a seguir con la lección, ¿ok? Ay, hay que disfrutar esas cosas, de verdad. Si no, de ahí no tuviera razón si uno no lo disfrutara. Bueno, vamos con la primera pregunta que dice, ¿quién es mi maestro? Y es el mismo Jesús en ese versículo de Mateo 6:24 que dice que no podemos servir a dos señores. No podemos servir al Dios y a las riquezas. No sé si eso nos ayuda o no, pero bueno, lo voy a apagar. Todos los cristianos tienen un maestro. El cristiano solo tiene un maestro. O sea, todos tenemos un maestro, es cierto. Pero las personas que se dicen ser cristianos, es porque son seguidores de Cristo. Eso es lo que debería de estar haciendo cada persona que se llama cristiano. Y vamos a ver en Mateo 23, del 8 al 10, quién es ese maestro que lo siguen los cristianos. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, al que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es nuestro Maestro, el Cristo. Entonces, así lo dejo muy claro. Es uno el Cristo, es uno el Padre, es uno el Maestro, es Jesús y Él se llama Jesús. Y uno es. Todos viven para algo. Todos tenemos un Maestro, puede ser Cristo, si hacemos lo que dice en su palabra, si seguimos lo que Él nos dice que debemos de hacer, y también vivimos para alguien. Y eso es muy interesante porque de acuerdo a lo que dice Dios, todos vivimos para algo. ¿A quién le servirías antes de ser salvo? Entonces, nosotros antes de llegar a los pies de Cristo, estamos sirviendo a nuestros propósitos, a nuestros gustos, lo que a nosotros nos parece. Así vivimos antes de llegar a los pies de Cristo. Pero una vez que conocemos a Dios, una vez que nos acercamos, realmente hay una entrega y vamos a hablar más adelante cómo se ve ese paso de entregarnos a Dios. Pero antes de hacer eso, somos literalmente esclavos del pecado. Y vamos a leer, estamos en Romanos 6:17. Y voy a leer desde el 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ojo a eso. Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y eso es lo que somos, que cuando realmente nos convertimos a Dios, cuando realmente lo recibimos, ese mensaje de fe, tenemos la fe para creerlo, y después hay pasos de obediencia. Ojo que en este versículo habla también de la obediencia para justicia o del pecado para muerte. Y hablamos de que el pago de la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el pecado llega a la muerte. Y nosotros, si no estamos siguiendo a Dios, si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, estamos viviendo como esclavos del pecado, porque estamos obedeciendo
a nuestros deseos pecaminosos. Estamos deseos de nuestra carne, los deseos de este mundo, y no estamos obedeciendo a Dios para justicia si no estamos viviendo una vida conforme lo que dice en la palabra de Dios. Espero que me puedan entender. Es una palabra un poco fuerte, pero porque todos quieren creer que Dios es amor, todos quieren decir que Él nos ama a todos y todo está bien. Si bien es cierto, el amor de Dios es infinito y nunca se acaba, y Él nos ama y Él quiere que nosotros lleguemos a ser hijos de Él, entregar nuestra vida a Él, hay que vivir una vida en obediencia a Dios para que eso suceda, para que ese amor realmente nos alcanza, nos está jalando, nos está atrayendo, pero nosotros tenemos que responder, tenemos que ser obedientes, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Y eso es de entregar nuestra vida a Dios, y eso es de arrepentirnos de corazón, dejar nuestros malos caminos, de ser bautizados en agua en el nombre de Jesús, de recibir el Espíritu Santo y el bautismo también del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esto es lo que vamos a hablar un poquito hoy, y voy a seguir con ese tema la semana que viene también, para compartir un buen rato eso. Pero acuérdense que todos vivimos para algo. O vivimos para nuestra propia vida, nuestros propios deseos, o vivimos para Dios, para lo que sea la voluntad de Dios. Y quiero que me entiendan que no estoy hablando que si yo no estoy viviendo para Dios, que estoy en pecado. O sea, que estoy haciendo cosas malas. Puede ser que no estoy robando, que no estoy matando a nadie, que simplemente vivo mi vida y porque no me deja tranquilo. Pero no es eso que pide Dios. Dios pide una vida entregada a Él. Bueno, ese es otro tema tal vez para otro día, para profundizar un poco más, pero si tienen preguntas de eso, me los ponen en los comentarios, o después podemos conversar en Messenger o algo así, ¿ok? Bueno, porque él habla que el viejo maestro es el pecado. ¿De quién llegaste a ser siervo? Y bueno, vamos a leer, sigue leyendo en Romanos 6. Y dice, liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y 22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque el pago de la muerte del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, primero que todo tenemos que ser liberados del pecado. Eso es a través del bautismo. Después tenemos que ver frutos, ser siervos de Dios. Entonces eso significa servir a Dios. Eso es entregar nuestras finanzas a Dios a través del diezmo y las ofrendas. Eso es entregar nuestros planes a Dios. No simplemente salimos a pasear al momento que nos gusta, sino pedimos dirección a Dios en esas cosas. Y en muchos casos también a un pastor. Tenemos que ser sometidos a la autoridad de Dios en nuestra vida. Tener un pastor que es el que nos guía en su palabra y también que nos da protección. Porque Dios habla al pastor, el pastor habla a las ovejas. Cada uno de nosotros podemos y debemos estar escuchando a Dios, pero ser sometidos a la autoridad trae poder. Eso es un principio bíblico y eso es fruto de santificación. Cuando estamos sirviendo a otros, cuando estamos siendo siervos de Dios, estamos buscando oportunidades de hablarle a la gente de Dios de diferentes formas. He visto varias personas en este grupo publicar cosas en su muro de versículos, de palabras de ánimo para otras personas. Eso es algo súper lindísimo, poder compartir esa esperanza, esa fe que tenemos con otros. Y es necesario también, porque nosotros no somos salvos, no recibimos de Dios simplemente para decir, ya llegué, voy a ir al cielo, eso es excelente, sino para decir que todos tenemos un mundo alrededor de nosotros que necesita escuchar y recibir lo que nosotros tenemos también. Entonces, fruto de santificación,
tanto por dentro, en nuestros pensamientos, en lo que sentimos, en lo que decimos, nuestras actitudes, como por fuera. Nuestra forma de vestir es una forma de santidad, es una forma de separación. Nuestra forma, tanto para hombre como para mujer, nuestra forma de hablar, las cosas que consumimos de las redes sociales o películas o cosas así. Y entendemos que es para qué, para llegar a pasar la eternidad con Cristo. Pero hay ciertas cosas que aquí en esta tierra tienen que cumplirse antes de que podamos decir, bueno, ya he corrido mi carrera, he peleado la buena batalla y voy a ver Cristo cara a cara. Esto es algo que puede decir un siervo de Dios, un verdadero cristiano que ha dejado la vida del mundo, ha dejado las cosas del mundo y dice, voy a hacer todo lo que en la palabra de Dios está escrita para que yo pueda ser salvo, pero también para que yo pueda influir a otros alrededor mío. Y no se les olvida que es la palabra de Dios que nos va a juzgar. No es nuestro pastor, no son nuestros padres, no son nuestros familiares o esposo o esposa. Es la palabra de Dios el que nos juzga. Entonces, conforme vivimos, nuestra vida va a ser comparada a la palabra de Dios y es ahí donde lo que Dios va a usar para juzgarnos. Okay, sí, me van siguiendo. Bueno, en Romanos 6:23, las grandes diferencias entre el viejo maestro y el nuevo maestro son dos cosas. El pago del pecado es la muerte, que es una muerte física, espiritual y una muerte eterna. Mas en cambio, libremente recibimos del nuevo maestro es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está otra vez la palabra Señor nuestro. Eso es algo que es alguien que esté encargado de mí, que está sobre mí. Hay que entender eso. Y a veces la cultura nos enseña otra cosa muy diferente. Yo soy independiente y yo puedo pensar las cosas que yo quiero y yo tengo mis creencias y si se conformen o no a la palabra de Dios son mis creencias. Entonces eso quiere decir que yo soy libre de pensar en la forma que yo quiero pensar. Pero hay que darse cuenta de que eso es erróneo. Eso es una enseñanza falsa que se está dando. Esto es totalmente la forma de pensar del mundo, que dice que si yo quiero tener un aborto, si yo quiero hacer esto con mi vida, yo lo puedo hacer y no hay ningún problema. Pues la palabra de Dios es lo que nos guía a esas cosas. Y si la palabra de Dios dice que está bien, entonces está bien. Pero si la palabra de Dios dice explícitamente que está mal, entonces hay que entender que eso no está bien. Y sin importar lo que nos dicen los argumentos a favor o a contra, es conforme la palabra de Dios. Esa es nuestra forma que debemos de pensar. Eso es tomar la mente de Cristo, de cómo Cristo pensó, de cómo Cristo caminó, de cómo Cristo tomó decisiones, de cómo Cristo vio a otras personas. No lo podemos hacer por nosotros solos. No lo puedo hacer por mí misma. Necesito la guía, la dirección del Espíritu Santo para poder hacer eso. Por eso el Espíritu Santo no es simplemente un regalo de Dios para que pueda decir que yo he recibido salvación, yo he pasado por los pasos de recibir salvación, sino es para que yo pueda vivir una vida santificada, separada y para Dios todos los días de mi vida. Amén. Eso es algo que Dios quiere para que todos tengamos ese llenura del Espíritu Santo con evidencias de hablar en lenguas, en otro idioma, otros sonidos que no es en inglés ni en español, pero es dado por el Espíritu Santo, es dado por Dios. Es súper importante. Si no lo has experimentado, pues es algo hermoso. He visto
¿Cuántas personas? 5 por lo menos, llenos del Espíritu Santo en el mes, solamente como los últimos 2, 3 semanas en septiembre. Pero, y le digo, es para todos. Si es algo que nunca has experimentado, pongámonos de acuerdo, estás aquí localmente y podemos orar, podemos juntarnos y podemos decir, hoy yo quiero recibir ese don, ese regalo de Dios, no solamente para la salvación, sino para que yo pueda hacer lo que me está diciendo Jennifer, lo que me está diciendo para que yo pueda caminar día a día junto con Dios y para que Dios me puede hablar, Dios me puede guiar a toda verdad, que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad, lo que dice la Biblia. Bueno, voy a seguir un poquito más, pero ya casi vamos a ir cerrando. Nada más unos puntos más que quiero resaltar antes de cerrar por hoy, ¿ok? Acompáñeme. Dios ha sido bueno conmigo. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién puede decir es cierto? Dios ha sido bueno conmigo. Dios me ha dado casa, me ha dado familia, me ha dado carro, me ha dado trabajo, me ha dado salud, me ha dado una vida de victorias, de luchas y pruebas, pero también de victorias, de cosas buenas, cosas bonitas, cosas hermosas. ¿Quién puede decir amén a eso? Espero que todos puedan decir que Dios ha sido bueno conmigo. Amén, amén. ¿Qué le darías en cambio por la bondad de Dios hacia ti? ¿Qué le daría? Piénsenlo. ¿Qué le haría a Dios por todo lo que Él ha hecho a ti? Pues obviamente no podemos darle a Dios suficientes cosas para decir que ya le pagamos por todo lo que Él ha hecho por nosotros, pero ¿qué le podría dar? Y leemos en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo que es vuestro culto racional. ¿Qué es vuestro culto racional? Es simplemente un servicio racional que le damos a Dios cuando le presentamos a Él nuestros cuerpos, nuestra vida, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso simplemente por la bondad de Dios, por las misericordias de Dios, la culto racional, la cosa más simple que podemos hacer es presentarnos a Él santo, agradable a Dios, en sacrificio vivo. Escuché algo, vecino seguro. Wow, eso le podría dar tantos testimonios de lo que este versículo ha hablado en mi vida, de el proceso que Dios me ha llevado en hacer que mi vida no sea vivida para mí, sino que sea una vida vivida para Dios. Y eso ha sido tanto en lo físico, tanto en lo emocional, en el carácter, que Dios, no sé usted, pero Dios a mí me dio un carácter bastante fuerte y yo he tenido que dejar ciertas cosas, he tenido que entregarle ciertas cosas a Él. Sigo orando por otras cosas también, pero Dios ha hecho una obra en mi vida porque yo entendí que mi vida es un sacrificio vivo para Dios. Mi cuerpo es un sacrificio vivo para Dios. Yo no vivo para mí, sino yo vivo para Cristo. Y con un simple testimonio como esos, creo que le puedo hacer llegar más profundo ese versículo que simplemente lo que vemos con leerlo. Porque en realidad cuando entendemos que nuestra vida fue comprada por la sangre de Jesús y ese es un precio altísimo, no sé si entienden por completo, si ninguno entendemos el valor de la sangre de Cristo, la importancia de la sangre de Cristo, lo que significó ese sacrificio para todo el mundo, para toda la humanidad. Cristo llevó nuestros pecados
Él los cargó en la cruz. Imagínense el peso. Imagínense el peso de los pecados de todo el mundo. Uy, yo veo unos y yo siento que no puedo. Con solo uno que veo las noticias o algo y siento que no puedo. Imagínense ese dolor. Y fue derramada su sangre para cubrir esos pecados. Para cubrir los pecados del mundo. Y yo soy uno de ellos que fue comprada por la sangre de Cristo. Y yo he entendido, he logrado comprender que esta vida no es mía para vivirla de la forma que a mí me agrada, que a mí me da el gusto. Y es algo difícil entender ese concepto, pero una vez que lo va agarrando, una vez que lo va poniendo en práctica, vieras la liberación, vieras el gozo, es gozo del Señor. Dios nos da tantas cosas a cambio, no hay nada que le podemos dar a Él que no sea suficiente, que sea suficiente para, en comparación con lo que Él nos va a dar. Eso es lo que hay que entender. Cualquier persona que quiere dejar viviendo la vida perdida, siguiendo al pecado, al maestro, a este mundo, y realmente quiere seguir a Dios, seguir a Cristo con toda su vida, con toda su alma, con todo su corazón, con todo lo que eres, es tomar ese paso y darse cuenta que no estás perdiendo nada, no estás dejando cosas que Dios no te va a recompensar 1000 veces más de lo que para uno a veces es algo grandísimo que tiene que dejar, algo súper enorme. Puede ser un trabajo, puede ser una casa, un país, un barrio, una persona en su vida que Dios dice no hay que cortar relación con esa persona porque le está envenenando. Siento que todos hemos tenido personas en nuestra vida que sabemos que no nos está haciendo ningún favor, pero seguimos por alguna razón tratando con ellos para ver si en algún momento. Y bueno, Dios nos habla, y cuando Dios nos habla hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso. ¿Por qué? Porque somos sus siervos. Y si el coach le dice al jugador de fútbol que le va a meter, que es a él que le toca meter el gol, que es a él que le toca hacer ese tiro de ese penal, si acaso el jugador va a decir, siento que no es el tiempo, siento que necesito esperar más, o que otra persona lo puede hacer mejor que yo. Si acaso el jugador le va a decir, le va a responder así al coach cuando le toca ir a hacer el penal. No. Entonces así también nosotros, hijos de Dios, qué más gran favor de ser llamados hijos de Dios que ningún jugador de mucha fama. Qué más grande ser llamados hijos de Dios. Pero tenemos que reconocer que tenemos un Padre, tenemos un Maestro, tenemos un Cristo, y hay que seguirlo, hay que servirlo de corazón, hay que servirlo con nuestra vida, hacer de nuestra vida un sacrificio vivo. Wow, qué lindo. Yo me estoy predicando a mí también. Eso es de Dios. Eso es totalmente de Dios. Para las personas que me están escuchando, para los que se han podido conectar, dele gracias a Dios nada más, porque Dios está hablando a tu vida. Dios está respondiendo a preguntas que has tenido. Dios está aclarando cosas, está confirmando cosas. Dudas que has tenido, Dios los está sacando. Y en el nombre de Jesús, que esa palabra les quede bien plantada, bien arraigada en tu corazón, en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí. Estamos en contacto. Cualquier cosa, cualquier pregunta, hablen conmigo. Y estamos en contacto, ¿ok? Bendiciones y que Dios les sigue hablando en esta noche hermosa. Amén. Feliz noche.